Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA y esto es Somos Nuestra Memoria. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la antropóloga Gloria Falcón. Maestra, bienvenida a estos micrófonos. Muchas gracias, Juan. Ella en la actualidad es subdirectora técnica del Museo Nacional de las Culturas, y con ella vamos a hablar de un tema interesante y sobre todo poco usual. Este programa lo nombraremos Bitácora de Viaje, para hablar sobre trabajos en el extranjero de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y al final de la conversación veremos el pretexto para el propósito de esta conversación. Y pues vamos a comenzar con entrando de lleno al tema sobre los especialistas del INA. Siempre los tenemos aquí semana a semana e incluso a veces con más frecuencia, hablando de su trabajo en campo, su trabajo en gabinete, su trabajo en la academia, en fin, pero como que poco sabemos de los especialistas del INA, los investigadores del INA que trabajan fuera de México, o sea, que trabajan en otros países, que hacen trabajos muy interesantes. ¿Podrías darnos, Gloria, unos ejemplos de estos investigadores que tienes ahorita muy a la mano, que han hecho trabajo fuera de nuestro país? Mira, claro que sí, Juan. Nuestro Instituto Nacional de Antropología, que cubre una gama muy amplia de patrimonio nacional, por supuesto, ha abonado bastante a el trabajo internacional, y poco sabemos de esa cara. Digamos que la cara más común del INA es en general lo arqueológico o lo histórico nacional. En el Museo Nacional de las Culturas, que somos un museo especializado en mostrar la diversidad cultural del mundo en general, pues tal vez somos un poquito más sensibles a esos compañeros que han trabajado fuera del país. Para empezar, Carlos Vázquez, actual director del Museo Nacional de las Culturas, ha hecho varias estancias para dar cursos de capacitación, por ejemplo, en Jamaica. Cursos de capacitación para generar museos, para crear nuevos espacios de divulgación de la cultura. Silvia Seligson, actual curadora de Asia en el Museo de las Culturas, lleva, pues, que serán unos 22, 23 años al menos, en que ha viajado a Japón, ha viajado a China, a Corea ha viajado en 2 ocasiones, una de ellas con Julieta Gil, como para ver un poco los museos etnográficos en esa parte del mundo, y poder aportar algunas ideas para la museografía acá y la construcción de guiones. Aparte, digamos, Silvia quedó tan contenta con su trabajo en Corea que su tesis doctoral, su investigación es sobre chamanismo coreano. Uh-huh. Este tema es muy interesante porque digamos, nosotros estamos acostumbrados aquí en el propio país, digamos, hay chamanismo, pero uno lo identifica generalmente con un personaje que casi siempre es varón, y tenemos una idea así como muy estereotipada de los chamanes. El chamanismo coreano en general es practicado, por ejemplo, por mujeres. Qué curioso. Y puede ser practicado también lo tienen tan incorporado a la vida cotidiana que puede ser en un sector comercial, por ejemplo. Y ahí se establece el lugar, digamos, del rito. Es
es simpática, de eso nos ha platicado Silvia. De hecho, la palabra chamán no es mexicana para nada, ¿eh? Es de origen que asiático, algo así. Una de las versiones plantea que es de origen siberiano. Hasta allá. Y sí, personajes que podían, mediante estados alterados, comunicarse ¿no? con lo sobrenatural para diferentes fines, que pueden ser curación o propiciar la caza. Pero bueno, para que veas que no solo hablo de la gente del Museo de las Culturas, esa vamos a regresar. Sin ir más lejos, Jesús Jáuregui probablemente les ha platicado cuando fue a Indonesia, ¿no? Fue a tratar asuntos de patrimonio, en fin, pero por supuesto que aprovechó él para ir a visitar y corroborar si la pelea de gallos era tal como se relataba en algunos textos antropológicos o no. Rafaela Cedrachi, que es la curadora de África, ha visitado Mali, ha visitado Haití, por cierto, con otros investigadores, y en Haití ella se dio a la tarea de recabar todo lo necesario para conformar un altar vudú y poder mostrarlo al público mexicano. Todos los elementos que integran ese altar los tenemos en el Museo de las Culturas para que el público mexicano lo pueda ver. Y pues es que, no sé, Alejandra Gómez, también curadora del Museo de las Culturas, ella tuvo la oportunidad por una beca del FONCA de visitar Irán, y en Irán hizo una investigación sobre cómo la poesía milenaria está muy presente en la cultura popular contemporánea. Muchos de los refranes, muchas de las consignas populares, en las plumas, los morrales, en los objetos cotidianos, hay versos que fueron escritos hace 10 siglos, hace 9, y la gente lo considera completamente tan propio que a los poetas se les construyen grandes mausoleos que están sonorizados, y que la gente va y pasea a los niños y lee poesía. Es algo completamente integrado a la cultura. Estamos hablando de Omar Khayyam, por ejemplo, que tiene un monumento muy importante allá en Nishapur. Bueno, sí. Mira, sí, ya lo había dicho yo antes fuera de micrófono, sabes demasiado, sí, y de Farsi, y de muchos de estos grandes poetas que, sin menoscabo, digamos, hacen gran literatura, hicieron gran literatura a nivel mundial, pero la gente lo sigue sintiendo propio. Sí, pues el caso de Omar Khayyam, él era que todo, era científico, era filósofo, astrónomo, matemático, y por supuesto escribía. Y hay muchas versiones de sus escritos, porque parece que ha pasado por muchas manos toda su literatura o todos sus escritos, pero finalmente ya es un pilar de la cultura no solo persa, sino universal. Y es raro ver un monumento tan impresionante a un poeta, así como que quisiéramos verlo a Pablo Neruda o a Jaime Sabines, en fin. Perdón. No. Lo que te iba a comentar es que para Irán uno de los pilares de su identidad es la poesía. Otro, la caligrafía, por ejemplo, ¿no? Digamos, aquí en Occidente tal vez de repente tenemos esta idea de los últimos años de que no, es que solo son islámicos, eso es así, nada más lo que los define. No, en realidad son una cultura muy, muy antigua, previa al Islam. Los persas son previos al Islam, y esto, ¿no? Valoran tanto su lengua, su poesía,
su caligrafía. Digamos, Alejandra Gómez va en calidad de literata, de antropóloga. ¿Cuál es el seguimiento que se le da a este tipo de investigaciones? Porque como que no es lo mismo hacer un estudio literario a un estudio antropológico. Pues ella fue en calidad de antropóloga. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a Alejandra le interesa la poesía, esto, como manifestación cultural, como manifestación de raigambre, para poder entender mejor esta cultura y las propias piezas que tiene el museo, y también pudo recabar algunas piezas. Las piezas que están en el Museo de las Culturas, muchas son hermosas, otras son, bueno, uno dice, esto es una obra de arte, indudablemente, pero otras tienen el valor de que son objetos cotidianos que nos hablan de la gente. Probablemente tú tienes un traje mucho más elegante que el que estás portando ahorita, pero a nosotros nos puede interesar muchísimo cómo te vestías día a día y cómo eso era un elemento de comunicación con los demás. Alejandra emprende este viaje para entrevistar a la gente, digamos, académicos y a gente de a pie, te digo, taxistas, vendedores, niños en la calle, y comprobar, preguntarles si recuerdan algunos poemas. Es más, hasta un chico cuyo trabajo era en la calle grabar plumas con poemas. La gente le pedía y él sabía de memoria y entonces lo grababa para que la gente, esto se da mucho como obsequios, o para que un niño cuando va a empezar clases, ¿no? Se le da algún verso alusivo a el que el conocimiento es valioso, en fin. Todo esto lo auspicia el Museo Nacional de las Culturas. Bueno, el Museo Nacional de las Culturas, como muchas áreas del INA, en realidad pues no cuenta con gran presupuesto. El viaje a Irán lo hizo Alejandra con una beca del FONCA. Uh-huh. El instituto le da, le paga su salario, le da permiso para ir, y cuando regresa, el compromiso de que esto se pueda divulgar. De hecho, en algún momento vamos a tener precisamente una exposición con estos elementos de poesía en el Museo de las Culturas. Uh-huh. ¿No? Bien. Le recordamos que estamos hablando del Museo Nacional de las Culturas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Moneda, en el número 13 exactamente, donde antes era la Escuela y el Museo Nacional de Antropología. Y estamos platicando con la maestra Gloria Falcón, que es su directora técnica del mencionado museo. ¿De qué otras investigaciones fuera de México podríamos platicar para entretener más a la gente? Pues yo estoy muy entretenido. Bueno, ya he hablado, como que mis ejemplos han sido muy en el campo de la etnología, y salvo el primero de Carlos Vázquez, que era en el campo de la museografía. Uh-huh. Soledad Rangel, por ejemplo, es una lingüista que estudió en la Escuela Nacional de Antropología, y ella, todavía siendo alumna, fue a los campamentos saharauis en el desierto del Sahara. Y dice uno, bueno, ¿qué hace una lingüista allá? Pues Soledad fue a estudiar las formas de denominación de partes del cuerpo, que son, por supuesto, metáforas y elementos que hablan de la cosmovisión y del orden. Hace muchos años, López Austin escribió Cuerpo Humano, Ideología, y nos mostró cómo, a partir de las formas de denominar las partes del cuerpo en náhuatl, él podía sacar muchos elementos, él podía deducir muchas cosas respecto a la cosmovisión de los nahuas del clásico, y cómo había sido toda esta organización social, cómo
Esas lenguas hablan sobre las creencias, sobre las expectativas, lo que uno más valora. En nuestra cultura decimos que alguien está a la cabeza de una empresa, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, es que la cabeza es una parte muy importante, ¿no? Bueno, pues resulta que Soledad Rangel dice, bueno, allá en medio del desierto, es muy importante armar estas enormes tiendas que den sombra, que hagan más fresca la vida. El pilar que sostiene esa enorme carpa, que es muy, muy importante, esa enorme tienda, se le llama Jaima. Igual que a la mujer, que se le considera el pilar de la familia. Y así tienen la estructura, otra de las estructuras importantes de la Jaima, reciba otro nombre que en este momento no recuerdo, pero que es el equivalente a la columna vertebral de nosotros, ¿no? O, por ejemplo, a lo que nosotros le llamamos la espinilla del pie, ¿no? que es la tibia. Ellos tienen un nombre que es, dicen, el malagradecido, porque por más que uno engorde, en realidad ese hueso siempre se ve. Ese es la tibia, para poner algún ejemplo de lingüística, por ejemplo. Cuando hablamos del Sahara, o del Sahara, ya nunca sé cómo pronunciarlo, ¿estamos hablando de qué ciudades o de qué poblaciones, o del desierto nada más, o de los campos de migrantes? ¿De qué estamos hablando? Cuando, bueno, este caso concreto de Soledad, que va al Sahara, son campamentos saharauis, digamos. Esto es en la parte noroccidental de África, ¿no? Cerca de Marruecos. De hecho, parte del territorio está ocupado ahorita por Marruecos, pero el gobierno mexicano y 80 países en el mundo reconocen a la República Democrática Saharaui. Entonces Soledad va a estos campamentos. De hecho, llega a la casa de la esposa del actual embajador de la República Democrática Saharaui en México, y ahí puede ella hacer su investigación durante 6 meses. 6 meses. Pues es 6 meses en que te cambia la vida. Porque dice que van a la nada, ¿no? También. Sí, es un sitio donde prácticamente no crece nada, donde el agua se lleva por camiones que no crees que pasan todos los días, ¿no? Sino más o menos cada 10 días, donde que se lo puede permitir, tiene camello, se alimentan fundamentalmente de ayuda humanitaria, y con todo y eso, Soledad nos platica que mantienen el principio básico de que la hospitalidad es muy importante. Entonces, Juan, si algún día tienes la oportunidad de ir allá, tú llegarás y no puedes entrar y entrevistar inmediatamente a alguien o platicarle, sino te van a preguntar cómo está tu padre, cómo están tus hermanos, cómo están, así, todos los miembros de la familia, aunque no los conozcan, y luego te hacen pasar y te ofrecen un té, y el cual tú, por supuesto, sabes que tienes que aceptar, porque es aceptarlos a ellos. Te ofrecen un segundo té, te ofrecen un tercer té, mientras y ya entonces es el tiempo en que tú puedes hablar de lo que ibas a hablar. Si ha hecho demasiado calor, en términos de ellos, no de nosotros, porque desde que llegamos estamos muriendo de calor, ellos te refrescan con agua perfumada, ¿no? Te rocían con agua perfumada y ya proceden a esta ceremonia de hospitalidad, que es la del té. ¿Y en qué idioma se comunica uno con ellos? Digo, porque para los saharauis su lengua es una forma de cohesión, una forma de estar integrados a pesar de estar desplazados en el desierto. Pero cuando uno llega, habla ¿qué? ¿Inglés, francés, español, saharaui? Bueno, para ellos su lengua materna es el hasanía. Hasanía. El hasanía es una variante dialectal del árabe
muy emparentada, muy similar, dicen los lingüistas, al árabe clásico. Pero como son, han tenido que migrar a diferentes partes, en general son políglotas, no tendrás mucho problema en comunicarte, porque es usual que ellos hablen inglés. Varios en el campamento hablan español. Y de hecho muchos hablan un español muy curioso, muy caribeño, porque Cuba, la ayuda que les ha dado es permitirles que estudien en Cuba, entonces eso se les llama cubarawis. y hablan así este español caribeño muy fresco. Otros hablan francés, pero en general sí dominan más idiomas que los que usualmente dominamos aquí en el país, el normal. Muy bien. Y también es muy importante el papel de la mujer, ¿no? En lo mencionabas como la palabra jaima. O sea, la mujer viene siendo fundamental en cuanto a la estructura familiar y social entre los saharauis. Sí, en la medida de que ellas son, digamos, los hombres tienen que salir a buscar trabajo, son los que están, digamos, más expuestos, ¿no? Para las cuestiones militares, en fin. Entonces, siempre se sabe que lo más estable, lo que está ahí, son las mujeres, son las que enseñan, de hecho, la lengua y responsables de que se mantenga mucho de este entramado cultural. Entonces, ellas tienen asociaciones en diferentes partes del mundo y de hecho hacen reuniones y congresos internacionales donde se reúnen de diferentes partes de Europa, que es donde están la mayor parte de las que han podido salir a trabajar, pero siempre hay una idea de pertenencia y de regreso a su tierra, ¿no? Me llama mucho la atención cómo será la vida de un investigador mexicano, en este caso, mexicana, como el caso de Soledad Rangel. No llegan a un hotel o no llegan a un poblado cercano y viajan para ir a hacer su investigación y regresan, se integran a familias, tienen algún hogar, digamos. Bueno, Soledad se integra a una familia y a los horarios de la familia y de la comunidad en general, que es, por supuesto, están guiados porque a las horas de mayor sol, por supuesto que no se va a hacer nada. Entonces, antes de que despunte el sol, ya con una bocina se escucha que están llamando para los rezos y se hacen abluciones, en fin, el agua se atesora, pero siempre es muy importante esta limpieza, esta higiene personal. Una parte del trabajo es también no solo ir a obtener datos, sino que le regresas a la gente a cambio. Entonces, por una parte, ella participa en ayudar en lo que va la limpieza de la casa, en las tareas que puede, y ella se pone a dar clases de inglés y de español, ¿no? Ellos valoran mucho toda esta formación porque saben que en algún momento igual tendrán que salir de ahí. Eso, digamos, respecto a Soledad. Y lo conecto ahora con Claudia Harris. Claudia Harris no trabaja en el Museo de las Culturas, pero trabaja en el INAH. Es una investigadora que trabaja actualmente en la DEAS, en la Dirección de Etnología y Antropología Social. Y Claudia Harris resulta que ella se fue de año sabático a pasar prácticamente un año en el desierto, pero ahora de Australia. Claudia se incorpora, y ahorita ya me preguntas los detalles, se incorpora a trabajar en una reserva australiana. En Australia las distancias son tremendamente largas, tremendamente grandes, lo cual quiere decir que si tú vas a salir, si tú vas a llegar a un poblado, te hacen que salgas no solo con la gasolina, lleno el tanque, sino aparte tu reserva de gasolina por cualquier cosa, tu reserva de agua, tu kit de sobrevivencia, digamos, ¿no?
Claudia aquí en México ha trabajado en el norte del país, trabajó en Sonora, ha trabajado en Chihuahua, y decía, bueno, pues yo ya estoy acostumbrada al desierto y estar viajando y yendo a las rancherías, aunque no haya, aunque sea terracería. Cuando Claudia nos relata lo que fue llegar ahí con su mapa, su brújula, su radio, en fin, dice, mira, de repente te decían, bueno, derecho, pero derecho 40 kilómetros primero, y no hay un letrero. A veces encuentras en medio del desierto, en el cofre de un carro abandonado, porque luego allá muchas personas van y lo dejan así como basura y los queman, alguien que puso con Sprite, bueno, pues hacia allá está tal poblado, y tú le crees, porque aparte no tienes a nadie más a quien preguntarle, y te sigues derecho. Pero en Australia no hay carreteras, ¿o sí? Hay algunas carreteras, pero las reservaciones no necesariamente tienen los caminos tan trazados. Sí, no es de seguir una carretera, un camino trazado. Y a veces, aunque haya carretera, por ejemplo, cuando Claudia, y ella lo platica mucho mejor que yo, pues ella lo vivió. Cuando Claudia llega allá, le platican que un joven investigador, biólogo de una organización de ecologistas, o sea, que ya se la sabía, digamos, se le descompuso el carro en medio de la carretera, si había carretera, ahí sí. Y dijo, falta poco, decidió irse caminando. El muchacho se deshidrató y lamentablemente murió. Entonces eso, se sigue un código muy estricto, todo un protocolo muy estricto, porque las condiciones son muy severas. De repente se te puede, aunque haya carretera, se puede tapar completamente con arena. Por la arena, ¿no? Entonces, bueno, Claudia no se incorporó a una familia, sino que hubo colaboración con el equivalente a la Secretaría de Educación de Australia, y le dan un como tráiler, casa rodante, para que ella pudiera estar ahí, ¿no? Pero y ya caminar hacia el poblado. Es una situación diferente. De cualquier forma, Claudia no se salva de que, aunque están en reservaciones, estas comunidades han sido cazadores-recolectores de siempre. Entonces dice, bueno, yo pensaba que estaba acostumbrada a que vas a una comunidad y te sientas en una tablita, en una piedra. Dice, pues ahí era el suelo. O sea, no, ¿cuál tablita, cuál mueble? Era el suelo, ¿no? Y ellos están acostumbrados y te pican las hormigas, en fin. Y les decía, bueno, pues no te muevas, a lo mejor así no te pican tanto. Lo muy interesante también de Claudia es que cuando llega allá le dicen, bueno, ¿tú quién eres? ¿No? Y bueno, aparte de una investigadora y todo, en realidad le preguntaban de dónde provenía. Y Claudia, que es blanca, rubia, que en realidad nació en Estados Unidos, pero lleva tanto tiempo aquí, dice, no, pues para ellos era mucho más fácil entender la mexicana, ¿no? Entonces hice yo ahí, era la mexicana, ¿no? Me encontré con varios investigadores de otras partes de Latinoamérica, y esa era la experiencia que les transmitía, y esto, pues hice incorporando a los ritmos de tiempo de la gente. Dice, por ejemplo, ella tenía que hacer un proyecto para mejorar la educación en la reservación. Los maestros se quejaban terriblemente de que de repente los niños pueden faltar 1 o 2 semanas. Y les decían a los padres, oiga, pero es que fulanito de tal no ha venido. Ah, pues ya vendrá. ¿Y dónde está? Ah, pues debe de estar, ¿no? Con algo de los tíos. Allá se usa que todos se hagan responsables de los niños. Entonces, este manejo del tiempo que tenemos nosotros, sí, ¿no? Sí, el reloj. El reloj, pues allá no opera propiamente. De hecho, ni siquiera, por ejemplo, los horarios de comida, no.
En la reservación, los niños cuando les da hambre, en general están juntos, los grupos de niños, cuando les da hambre, llegan a una casa y piden de comer y se les da de comer. Los ¿no? niños son Lo de que todos, haya. entonces. Los niños son de todos. Ajá. Los niños son responsabilidad de todos y y si el niño no quiere, tampoco lo van a perseguir para que coma. Es interesante. Gloria Falcón, no te preguntaba el lugar al que llegó esta mujer, Harris, perdón. Claudia Harris. Que es Pitanjanhatyara. Ajá. Yakunyit Hathara. Bueno, mira, lo pronuncias mucho mejor que yo. Pero que también le dicen Anangus. Eso se me hizo más cómodo. Exactamente, sí, digámosle Anangus, ¿no? Sí, Estamos hablando de comunidades, así que comparando con los de la República Saharaui, que han sido desplazados también. Pues estas comunidades primero fueron desplazados por los ingleses, después ya más recientemente tuvieron varios movimientos también donde ahora están en una reserva. La historia de Australia ha sido tremenda. Cuando llegan los europeos, de hecho, dicen, bueno, pues es que este lugar no está habitado. No es de nadie, Había ahí, digamos, uh-huh. Personas, en fin, pero bueno, no consideraban que estuviera habitado. Y mucho tiempo fue colonia penal. ¿Sí? Era el lugar al que se mandaba a los presos políticos, a los criminales más tremendos, que decían, con no podemos, en fin. De Inglaterra. Porque sabían que si salían de ahí, realmente no podían sobrevivir. Hubo varios casos de fugas y entre el desierto y esas condiciones tan ajenas, donde los autóctonos ven agua, ven una fuente de alimento, en fin, ellos no lo veían, ¿no? Realmente la cantidad de conocimientos que se requieren para poder manejarse, orientarse en ese territorio tan extenso, para saber qué es comestible y qué puede ser venenoso, para saber qué puede ser una fuente de agua o no, pues los tenían los aborígenes locales. Luego se promueve, avanzado el 19 y en el 20 se promueve mucho la inmigración y se desplaza, se tuvo toda una política de aculturación para estos grupos, se tomaba a los niños pequeños y se les llevaba a escuelas especiales, se les apartaba lo más posible para que aprendieran inglés, para que se vistieran como occidentales. Uh-huh. Y fue toda una lucha en los años, desde los 70s, 80s del siglo XX, en fin, de ellos de tratar de reivindicar su cultura, su dignidad y sus valores culturales. Es muy interesante cómo han logrado, por ejemplo, para que Claudia pudiera llegar a trabajar, no solo era que las autoridades de equivalente a la Secretaría de Educación Pública estuvieran de acuerdo, sino que el representante de la reservación, de la reserva, un aborigen, tendría que estar de acuerdo en que Claudia pudiera estar. Y los trabajos se les presentaban a ellos, digamos, tenía 2 jefes, Claudia en este trabajo, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Al final era muy importante no solo rendir un informe de antropóloga, sino vertirles a ellos, ¿no? su experiencia y tener un producto que les pudiera servir a ellos. Y hizo un video. Bien, vamos a aprovechar esta pausa para recordarle a nuestro auditorio, a nuestra ciberaudiencia, que estamos hablando de las experiencias de trabajo en el extranjero, de investigadores del INAH, que hemos denominado Bitácora de Viaje, en el marco de la vocación del Museo Nacional de las Culturas, que abre desde el corazón de la Ciudad de México una ventana a las culturas del mundo. Y para este propósito estamos platicando con la antropóloga Gloria Falcón, quien es la subdirectora técnica de este museo.
Me llama la atención en lo que me has platicado hasta ahorita, Gloria, que todos los personajes que hemos mencionado han sido mujeres. Sí, ¿verdad? Entonces, Parece. por un lado, se me hace, bueno, muy importante que así sea, pero piensa uno, ¿y cómo siempre hay un prejuicio a que una mujer es investigadora y que no sea un hombre que el que se acerca con su seriedad y su hombría a investigar cosas etnográficas, etnológicas o lingüísticas o poéticas en este caso, ¿verdad? ¿Cómo es la experiencia de las mujeres trabajando con comunidades extranjeras? Bueno, es muy interesante lo que preguntas, pero quiero aprovechar para, por supuesto que respeto mucho a mis compañeros investigadores. Mencioné a Jesús Jáuregui, Sí, claro. Juan Manuel Sandoval de la DEAS. Ha trabajado mucho en el extranjero. Él tiene un seminario de fronteras y no solo trabajaba en Estados Unidos o Guatemala, que sería común, sino que ha presentado trabajos en Polonia, en Sudamérica, en diferentes partes de Europa, de hecho, transmitiendo la experiencia que ha habido aquí en México con su investigación. Pero ¿cómo es esto de mujeres? Pues sí. Muchas de las que trabajamos en el museo somos investigadoras mujeres, la mayor parte somos investigadoras mujeres, y sí te da otra óptica. Simplemente por el contacto que tienes con algunos de los miembros de la cultura. En el caso de Soledad, ella pudo conocer de dentro estas redes de solidaridad y de trabajo femenino. En el caso de Claudia Harris, ella tiene acceso a lugares sagrados y a canciones que solo se transmiten para mujeres. Los hombres está prohibida esa parte, ¿no? Mucho tiempo la antropología era de varones y que podían por eso entrevistar muchas veces solo a varones de la comunidad. En el caso de Alejandra, una parte fue mucho más abierta, esto que te platiqué de la poesía, pero no te platiqué que Alejandra también tuvo la oportunidad de estar en Siria para estudiar, contactarse con una coleccionista. Fue otro viaje que recabó gran parte de los textiles de comunidades palestinas, sirias, de Líbano, en fin, que fueron desplazadas a mediados del siglo XX. Esta coleccionista, que aparte era antropóloga, tuvo a bien que compraba el traje y recababa la historia de la persona, cómo es que había conseguido los materiales, si había sido para su boda, dónde vivía, en fin, documenta perfectamente. Y Alejandra va ahora sí patrocinada por el Instituto Nacional de Antropología con la idea de pedir prestada esa colección para montar una exposición aquí en México. A esa zona de Medio Oriente se le conoció como Sham, la provincia de Sham del Imperio Turco, o el país de Sham. Alejandra todavía ha estado en proyecto, porque para hacer una exposición internacional se tienen que conjugar muchas voluntades, muchos requisitos, pero Alejandra tuvo la oportunidad de hacer esto, de hacer esta investigación tan interesante para revalorar desde el mundo de las mujeres toda esta tradición textil que tanto nos hermana, porque aquí en México hay una riqueza textil, para aventar para arriba. Veía que ella viajó, o así llama su investigación, de Nishapur a Shiraz. Y me llamó la atención que hayan sido esas dos poblaciones. Digo, Nishapur muy grande y Shiraz una población muy pequeña. Yo solamente sabía que era, o al revés, la grande es Shiraz y la pequeña es Nishapur. Ya no recuerdo. En fin, yo pensé que eso realmente era el nombre de una uva, y me voy enterando que Shiraz significa ciudad de la poesía, el vino,
las rosas y las luciérnagas, y que fue capital de Persia, no sé en qué siglo, en el 10, en el 11, hace mucho, hace mucho. Pero me llama la atención que ahorita hablabas de la cuestión de la poesía, de la escritura como obra de arte, y ahora de los textiles. Entonces Alejandra está muy multifacética, vamos a decirlo así. Sí, tal vez no ha tenido la oportunidad de hacer tantos viajes como quisiera, pero tuvo la oportunidad de hacer este viaje hace unos 4 o 3 años, alrededor de ese lapso, y es muy interesante esto porque digamos, a diferencia de ti, Juan, de mí, que en la mañana pensé, me pondré una camisa a rayas o azul, en fin, estos textiles del país de Cham, de los que Alejandra fue a seleccionar para traer una exposición, conforme fueron desplazados de estos territorios, las mujeres salían con 2 cosas, con un traje puesto, que es un traje no como la blusa que elegí yo o la que tú, sino es un traje que saben que ellos van a tener toda la vida, cuando tienen, y que se va haciendo a través del tiempo. Es decir, cuando podían ir a un bazar, igual compraban algunos hilos. Cuando podían añadir algún pedazo de seda, lo añadían. Y ese traje trae la historia de su vida, básicamente. El tipo de ornatos, el tipo de puntadas, en fin, trae la historia de su vida, que muchas veces dentro de los mismos bordados se bordaba la figura de una llave en símbolo de que regresarían en algún momento, ¿no? Trae los colores de la aldea de donde provienen, de qué familia son, en fin. Es un libro textil. Como muchos de los textiles mayas, cuando uno habla con nuestros compañeros investigadores de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, Arturo Gómez, bueno, nos ha encantado cómo te dice, bueno, es que en realidad aquí se está relatando el mito del colibrí que sube al sol y mira, aquí está la luna, y esto que tú te parecen adornitos, pues en realidad es tal flor que es importante, pues un poco así también, ¿no? Rescatar a partir de los objetos la riqueza de la vida de la gente y su historia y su raigambre, su identidad. Sí, en los animales que bordan los ñañús, por ejemplo, hay animales que ya se extinguieron, pero lo siguen bordando, siguen siendo simbólicos, tienen muchos significados para ellos, en fin. O me recuerda también esto de los dechados, lo que es así como una colección también de diferentes etapas, técnicas, en fin. Todo un tema. Por cierto, aquí estuvo una antropóloga siria, lo quiero mencionar desde hace rato, Ikram Antaki. Estuvo aquí en 1991 en esta misma cabina platicando toda su experiencia de vida como antropóloga, como escritora, como todo, como siria, por supuesto. Sí, en el instituto se trabaja mucho también a partir de los diferentes elementos que conforman nuestra cultura, no solo, digamos, los de los habitantes originarios, los migrantes sirios, libaneses, europeos, cómo se han integrado a la cultura mexicana, cómo han llevado a sus países elementos mexicanos. Es lo que me gusta. Quiero mucho a mi Museo de las Culturas, porque es un traer y llevar, ¿no? Es que nos valoremos a partir de lo que hacen los otros, que aprendemos a respetar lo de los demás, pero también ver como elementos nuestros, por ejemplo, los famosos mantones de Manila son, por una parte, sí,
pues la seda de China, en fin, pero también en el Istmo se incorporan los bordados oaxaqueños, el traje de las tehuanas no los entiende sin esta nao de China, ¿no? Toman algunos motivos. El paisley de los paliacates. La forma esta forma que es como una gota ¿no? que viene desde la India y tiene que ver con con estos contactos, y eso no nos quita lo mexicano. Claro que nosotros le damos lo propio, y también se lleva, ¿no? a otros a otras latitudes, como lo que han podido aportar varias de estos investigadores. Hablaré estas porque en su mayoría las que te he mencionado son mujeres, a esos lares, ¿no? Mencionamos Marruecos y nos faltó hablar de Azul Ramírez. Bueno, pues Azul Ramírez es una arqueóloga. Es que ya llegamos a los arqueólogos. Los bereberes. Azul originalmente estudió arqueología y me parece que luego etnohistoria. Y está haciendo un doctorado en Marruecos, a partir de fuentes etnográficas poder rescatar y poder interpretar elementos arqueológicos. Azul rescata una de las culturas, digamos, algunos dirán minoritarias en Marruecos, y se sirve de todas las fuentes que le es posible para valorar esa cultura. Azul es arqueóloga y rápidamente te digo que Carmen Lechuga también es arqueóloga. Ella ahorita lleva un tiempo comisionada con nosotros, empezó en Salvamento, pero recién el año pasado hizo un viaje a Honduras para transmitir también la experiencia de ella, del instituto, en cuanto a cuidado de patrimonio cultural, ¿no? Es muy interesante lo que relata Carmen respecto a la gran zona arqueológica de Copán, y respecto a, digamos, cómo se maneja toda esta cuestión del patrimonio y las condiciones de vida en Honduras para poder cuidar el patrimonio, ¿no? Que todos tenemos nuestras dificultades. Muy bien. Entonces ya mencionamos a Soledad Rangel, a Azul, a Claudia Harris, a Alejandra Gómez. Y me pueden acusar de sexista porque no hemos mencionado al doctor Alderete. Pero ese no es arqueólogo. Ese no es arqueólogo ni es antropólogo, pero es un artista plástico muy dispuesto y muy contento de colaborar con el Instituto Nacional de Antropología. Me acuerdo la exposición de Moana. ¿Tendrá algo que ver? No. No. En aquel entonces no lo conocíamos. Ya. Una de las curadoras de Moana fue precisamente Rafaela Cedrachi, de la que te comenté que viajó a Haití. Pero platiquemos de Jorge Alderete, que tiene como nombre artístico el doctor Alderete. Es un artista gráfico que nació en el sur de Sudamérica, cerca de Tierra del Fuego. Y siempre escuchó hablar de la isla de Pascua, ¿no? De Tiquea, así se le llamaba por los locales. Y a ver que en las novelas de ciencia ficción y en los cómics y en películas, en fin, se hablaba de la isla de Pascua. Hasta que decide ir a la isla de Pascua, y ahí él le pregunta a la gente respecto, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿De dónde creen que vinieron? ¿Cómo tienen estas enormes, recuerdas, estas enormes esculturas, ¿no? Ahí, ¿de dónde trajeron esa piedra? ¿Qué pasó? Él se interesa mucho por esto y empieza a hacer retratos de la gente de la isla de Pascua, y también hace una serie de retratos, todo esto en serigrafías, de aquellos personajes históricos, aquellos capitanes de barco que exploraron, o aquellos que de repente decían, bueno, pues es que seguramente esto fueron extraterrestres, ¿no? Hace estas obras.
y prepara una exposición hay un museo de antropología en la isla de Pascua, has de saber. Pero tiene muy pocos habitantes esa isla. Tiene pocos habitantes. Un museo de antropología. Sí, porque tiene mucha población flotante que va a visitar sí. la isla de Pascua porque es una de las maravillas del mundo, ¿no? Uh-huh. Es uno de los enigmas del mundo. Bueno, entonces él hizo su exposición ahí en la isla de Pascua y ya lleva algunos años viviendo en México y dice, bueno, pues es que a mí me gustaría presentar esto en algún museo. ¿Pero cuál museo? Entonces nos lleva el proyecto y ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Nos parece muy interesante su trabajo. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando estamos viendo estas serigrafías y esos personajes que hablan del imaginario y de dónde provienen los habitantes de la isla de Pascua, decimos, ay, mira, pero es que ese es el bastón de mando como el que tenemos, ¿no?, en la colección. Y mira, ese dije que tiene es un nuli, que proviene de Melanesia. Entonces dijimos, claro que sí. Es una exposición que es algo que se puede complementar muy bien con nuestras colecciones, ¿no? Buena parte de las colecciones esas de las islas del Pacífico, de las islas de Polinesia, Melanesia, Micronesia, en fin. De hecho, las consiguió Covarrubias a partir de un intercambio, y son así de los grandes tesoros que tiene el Museo de las Culturas. Entonces, pues, Alderete colabora con nosotros, tanto que montaremos la exposición complementada con entre sus serigrafías, nuestra colección etnográfica y aparte la colección que fue haciendo parte de la colección de cómics y de películas y de novelas de ciencia ficción que hizo para hacer la investigación. Llama mucho la atención este personaje. Yo no sabía que era argentino, que vive en México, que tiene su estudio aquí en la colonia Roma, que hace todos los carteles del Foro Alicia, por ejemplo. Ha hecho portadas para rock, para discos de rock de diferentes países, fabulosos Cadillacs, por ejemplo, cosas así, de lo más diverso. Y se ve que es muy inquieto, muy, tú lo conoces personalmente. Sí. Yo no, pero me llama la atención un cuate tan inquieto, un personaje tan inquieto. Es muy y la exposición es Rapa Nui, ¿verdad? El Rapa Nui, tendremos una exposición en algún momento, Rapa Nui, Tikea Rapa Nui, un viaje al Pacífico. Que la isla de Pascua se descubrió un día, llegó un navegante holandés, no me acuerdo su nombre, sí, fue el primero que llegó a la isla de Pascua, un día de Pascua, y por eso la bautizó así, pero hasta el siglo XVIII, algo así, ¿no? Pero aunque la población es mucho más antigua, ¿no? Sí, hay testimonios de que esa isla ha estado poblada hace más de 10,000 años, ¿no? Y de hecho hay investigadores, pero pues ya te platicarán más los antropólogos físicos, de que pues sí pudo haber recibido parte, no toda América, todos los pobladores de América llegan por un solo camino. Ahora se exploran otras hipótesis y se dice, bueno, pues pudo haber habido una corriente migratoria o diferentes corrientes migratorias por el sur también, ¿no? Sí, el Pacífico es tan grande. Nos queda poco tiempo y quisiera, Gloria Falcón, que nos hablara sobre esta exposición, bueno, más bien este ciclo de conferencias. La exposición ya platicaste sobre ella, la de Rapa Nui. Ya mencionaste el nombre. ¿Cómo le dijiste antes de Rapa Nui? ¿Dijiste otra palabra? Tikea Rapa Nui. Sí, un viaje. Muy bien. Y van a tener precisamente con este título de Bitácora de Viaje un ciclo de conferencias. Pláticas, conferencias. Sí, de hecho ya lo empezamos, pero es todos los miércoles. Y la idea es esta, que arqueólogas, lingüistas, antropólogas y un artista gráfico nos hablen de viajes que han hecho a diferentes partes del mundo con motivo de trabajo, pero no solo es decir, bueno, yo llegué a aquel lugar y es raro, es exótico, no, sino un poco qué les ha significado para ellos y qué han aportado como trabajo a ese lugar
y darle a conocer a la gente de acá, al público en general, cómo son esas costumbres y que nos parecen ajenas y que uno se incorpora y que ellos también, nuestras costumbres les parecen ajenas, extrañas, que les interesa que les hable uno de México. En fin, es todo un viaje. Ya saber qué imagen deja México, qué aporta México a los bereberes, a los australianos, a los saharauis, a los persas, bueno, a los iraníes, ya me quedé hace 10 siglos. Digamos, cuando la gente vaya, vuelvo otra vez a esto que estamos platicando, tal vez un poco disperso. ¿Cómo ven, qué tanto saben de México la gente que recibe a nuestros investigadores, a nuestras investigadoras? Pues eso varía mucho, ¿no? Llama la atención que las cosas que llegan de nosotros, a veces es la música, ¿no? A veces se mezclan una serie de elementos. Por ejemplo, las pirámides, pero piensan que buena parte de México es así como desértico, como el viejo oeste. Eso de hecho, a mí en lo personal me ha tocado en Italia y en Finlandia. En ambos lugares están separados de nosotros y entre sí tengo ejemplares, revistas de cómics donde las aventuras del viejo oeste se llevaban a cabo en Sonora, pero en un pueblo de Sonora, pero había pirámides mayas, ¿no? Y también uno podía pasar de ese desierto y de repente había selva, ¿no? Uh-huh. De repente hay una imagen curiosa, mixta. Pero estas antropólogas, viajeras, también nos muestran que no nos debemos dejar llevar por los estereotipos, nada más, digamos. Silvia Seligson, cuando nos habla de China, nos dice, bueno, es que no todo China es Beijing, ¿no? Y hay ciudades fascinantes y puedes ir por un crucero en un río, que fue lo que nos habló de un viaje en el río Yangtze, ¿no? Soledad Rangel, pues ya platicamos, ¿no? Cómo en medio de estas condiciones, en fin, se recrea la cultura, se le da mucha importancia a la hospitalidad, a los cantos, a los bailes, y tienen una conexión con el mundo, tienen su radio, su programa de televisión, en fin, aún desde los campamentos. Claudia Harris nos muestra, uno dice, bueno, estuve en la reserva, la escuela de la reserva, cuando nos las muestra Claudia Harris, es una escuela como hubiéramos soñado, por lo menos Claudia Harris y yo, cuando nos muestra los videos, las fotografías, con libros, material didáctico, pantallas de televisión, en fin, así, con toda la modernidad y todo el material didáctico de trabajo, ¿no? Y ellos que nos parecen tan lejanos, explicarles que México es un país que está, ¿no? Mostrarles el mapa, en fin, es muy interesante todas estas experiencias, ¿no? Así como nosotros vamos a ver, ellos también nos observan y todos tenemos mucho que aprender. Y nosotros también tenemos estereotipos de ellos, de todos los demás. Sí, como que Egipto todo es pirámides y desierto y eso no es así, ¿no? Aún en el antiguo Egipto faraónico, la ciudad de los muertos, pues era donde estaba el desierto, pero la gente vivía, por supuesto, que en las riberas del río y donde estaba todo, florecía, reverdecía, en fin, ¿no? Y también se nos olvida que son mediterráneos, ¿no? Uh-huh. Bien, pues vamos a invitar a la gente que nos escucha a este ciclo de conferencias y no solamente a eso. Primero que vayan al Museo Nacional de las Culturas, que es una maravilla, que es muy diverso. Yo creo que es uno de los museos más diversos que he visto en mi vida, así por la cantidad de colecciones
tan diferentes que alberga, pero al ciclo de conferencias en especial y a las demás actividades que tiene el museo, porque tiene cine, tiene otras cosas. Sí, mira, las conferencias son los miércoles a las 5, completamente gratis, ¿no? Todas nuestras actividades son gratuitas. Armamos un ciclo de cine aparejado a esta bitácora de viaje, y el tema, por supuesto, son viajes. Vamos a tener la Cueva de los Sueños Olvidados de Francia, Camino Salvaje, diferentes tipos de viajes, algunos de aventuras, otros son hasta diarios de motocicleta vamos a tener. Ellos podrán consultar, los que estén interesados. En nuestra programación tenemos una página que es www.museodelasculturas.mx. Museo de las Culturas, no nacional. Museo de las Culturas. Museo de las Culturas. ¿No? Y nos pueden googlear. Y los sábados tenemos ya sea danza o música, también para que viajen con eso. Hemos tenido danzas españolas, danzas indoflamencas, y nos resta el sábado 25 a la 1 de la tarde música tradicional de México y Colombia. Muy bien. Bibliografía. Me piden que te consultes sobre bibliografía para enterarnos más de estos temas de los mexicanos en el extranjero. Especialistas. Pues hay libros, hay publicaciones, hay páginas, hay ligas. A quien le gusta leer de estas cosas, tal vez les recomendaría, hay un novelista de novelas etnográficas muy simpático, bueno, murió ya, Hans Resch. Escribió dos libros muy emparentados con este tema. Uno se llama, y está fácil de recordar, El País de las Sombras Largas, que es sobre los Inuit, exactamente, los esquimales. Y otro, El País de las Sombras Cortas, tal vez menos conocido. Ahora que hemos hablado tanto del desierto del Sahara, pues sus personajes todos se desarrollan en el desierto del Sahara, y ubica su novela más o menos en los años 60, 70 del siglo pasado. Pero bueno, si nos escriben a la página, yo me encargo de preguntarle a nuestros conferencistas qué recomiendan para leer al respecto. Muy bien, pues con esto damos por concluida esta plática con la maestra Gloria Falcón sobre bitácora de viaje, trabajos en el extranjero de investigadores del INA. Muchísimas gracias por compartir, por platicar, por entretenernos, emocionarnos y demás. Gracias, Gloria Falcón. Muchas gracias a ti, Juan. Bien, gracias a todos. Así es, de la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión. Gracias a nuestros escuchas, a quienes les sugerimos consultar nuestra página, nuestra dirección www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y de Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a cargo de Gabriela Marentes. La producción es de Eva Nivaldo Morales Celis y en el Pro Tools está Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.